Ser dos todos. Bueno, vamos a empezar la práctica. Es importante que ustedes escojan un delegado o delegada, porque adelante. Buenas noches. Tienen ustedes que realizar unas presentaciones de casos clínicos y necesitan que el delegado o delegada distribuya los grupos, distribuya los temas. Adelante. Pasa más. Entonces, son dos casos clínicos por fase. Y para esta primera fase tenemos como casos clínicos apendicitis aguda y pancreatitis aguda. Ustedes son 15. Como son dos grupos por fase, se tienen que dividir en 6 grupos. Entonces, algunos grupos van a ser de 3, otros grupos van a ser de 2, pero los 15 tienen que repartirse en 6 grupos. Y ya los alumnos que el delegado o delegada designe tienen que ir preparando los casos clínicos de la primera fase, que ya les acabo de decir el nombre, pancreatitis aguda y apendicitis aguda. La quinta semana del curso, ustedes presentan los casos clínicos. Cada presentación debe durar en promedio unos 20 minutos. Tenemos también la presentación de las láminas. Yo expongo las láminas y ustedes pueden ver las imágenes en el proyector. Proyector que está, digamos, con bastante nitidez, es un buen equipo, no va a haber ningún problema. Os voy explicando la microscopía básicamente, que es lo que hacemos en las prácticas. Hacemos la microscopía. Adelante. En cuanto a la guía de prácticas, no hay guía de prácticas. Ustedes van a construir su propia guía de prácticas. Y yo les voy a ir diciendo el nombre de las láminas que vamos a ver. Por ejemplo, empezamos con la lámina número 1. En la guía ustedes tienen que poner primera práctica de la primera fase, lámina número 1, esteatosis hepática. Y tienen que desarrollar cada lámina de la siguiente manera. Se tiene que poner la macroscopía, la microscopía, el cuadro clínico y se hace un correlato clínico patológico. Respecto a la micro, la vamos a desarrollar en clase. Si quieren más datos, pueden buscar el tema en el texto de Robbins. Por ejemplo, estatosis hepática, pueden buscarlo en el texto de Robbins como estatosis hepática, ¿no? Ahí van a tener el cuadro clínico, la macroscopía, la microscopía, etcétera. Para que ustedes puedan desarrollar la guía práctica, pueden tomar 1 o 2 fotos, no se necesita más. Los otros años no imprimían las guías, ¿no? Ustedes no imprimían ningún documento, simplemente subían la guía de prácticas desarrollada, como les estoy diciendo, con las fotografías al Microsoft Teams, pero ocupaba mucho espacio, hemos tenido problemas, entonces ahora ya no va a suceder así, sino simplemente tienen que imprimir la guía de prácticas por cada fase. Son 5 prácticas por cada fase y la tercera fase solo tiene 4 prácticas. Solo se ven láminas las 4 primeras semanas. La quinta semana no se ve láminas, sino que se presentan los casos clínicos y los que hayan perdido alguna práctica, los grupos que hayan perdido alguna práctica por feriado, se aprovechan la quinta semana para recuperar todo lo que hayan perdido. Y los que no hayan perdido nada, pueden aprovechar el tiempo que les queda libre para repasar las láminas que hayan visto en la fase y la siguiente semana tendrían ustedes el examen práctico. Entonces se va a distribuir el tiempo de esa manera
En cuanto a la calificación, 2 puntos la guía de prácticas, 4 puntos evaluación continua, pero la evaluación continua consta de 2 puntos de pasos orales que yo les voy a tomar en relación a las láminas que vamos a ver a lo largo de las prácticas, ¿no? Son pasos orales. Yo les pongo, por ejemplo, la lámina de esteatosis hepática, ¿no? Les pongo la lámina en el paso y ustedes me tienen que decir, pues, esteatosis hepática, ¿no? Además es sumamente fácil. Y los otros 2 puntos de un paso virtual que les voy a tomar sobre los casos clínicos, sobre lo que han presentado ustedes mismos, ¿no? Entonces también es bastante fácil. El examen sobre 14, 7 láminas que son tipo histología, o sea, para poner el diagnóstico. La lámina está en microscopio, ustedes ponen el diagnóstico, van rotando. Y como son 7 láminas, a 2 puntos por cada lámina sería 14. Entonces, tendríamos ahí ya el 20. Esta es la forma de evaluación. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, porque creo que está todo bastante claro. Bueno, entonces vayan escogiendo el delegado o delegada para que distribuya los temas para los casos clínicos y también para que pueda coordinar conmigo en relación a horarios de exámenes o de alguna vez que yo no pueda venir a dar la práctica por enfermedad o por cualquier motivo personal, o que ustedes no puedan asistir por cualquier otra causa justificada. Entonces, empezamos. Las prácticas las grabamos. Estamos ahorita en el Teams, Microsoft Teams. Ustedes están en el equipo que se llama Grupo 7 de Patología. Están inscritos en ese equipo. Y tenemos la grabación de cada práctica, ¿no? También se va a grabar las exposiciones de ustedes en relación con los casos clínicos. Entonces, primera lámina, lámina número 1, el título es esteatosis hepática. El término esteatosis significa infiltración grasa o degeneración grasa. Esteato significa grasa y osis significa proceso. Entonces, el hepatocito se llena de grasa, se carga de grasa. Y la grasa se dispone en una vacuola de triglicéridos en el citoplasma del hepatocito. Como el hepatocito se llena de una vacuola de triglicéridos que es muy grande, entonces parece un adipocito. Se ve una célula redonda, grande, que parece un adipocito, pero es un hepatocito. Simplemente se ha llenado de grasa. Y respecto a las causas, la más frecuente, el alcoholismo. Tenemos también la diabetes mellitus, la obesidad, algunos tipos de desnutrición como el kwashiorkor, que es una desnutrición fundamentalmente proteica, kwashiorkor, una desnutrición proteica. Tenemos intoxicación por tetracloruro de carbono, uso de metrotexate, entre las causas más conocidas. Ahora, yendo a la lámina, vamos a reconocer que efectivamente es hígado. Podemos identificar las trabéculas hepáticas. Podemos identificar los sinusoides hepáticos, ¿no? Células de Kupffer también, los hepatocitos, poliédricos, un solo núcleo, pueden haber 2 núcleos, eso es normal. En algunos se ve el nucleolo, los sinusoides hepáticos, y entre estas células encontramos estas otras que parecen adipocitos redondas, más o menos grandes, con imagen negativa de grasa por la vacuola de triglicéridos. Vamos a buscar otros. Tenemos acá también estos hepatocitos, ¿no? Que están llenos de grasa, por eso se ven redondos y con imagen negativa de grasa. Podemos reconocer también los otros elementos del tejido hepático, por ejemplo acá, vena centrolobulillar,
También tenemos los espacios porta. Vamos a identificar los elementos de algún espacio porta. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar dos conductillos biliares, dos conductos biliares que se ven acá, uno al lado de otro, conducto biliar, la arteria, que se ve pequeñita, y la vena, que se ve grande, ¿no? Este es un espacio porta. Se puede identificar espacios porta, venas centrolobuliares, trabéculas hepáticas, sinusoides, etcétera. Todo eso que ya ustedes lo saben por histología, y los hepatocitos con imagen negativa de grasa. Eso es todo lo que tenemos que ver en esta lámina. Vayan avanzando, observen la lámina, tomen una o dos fotos, no hay necesidad de más fotos, para que puedan ustedes avanzar con el desarrollo de la guía de prácticas. Después de varios minutos, para que ustedes observen el caso, vamos a pasar a la segunda lámina del día de hoy.
Lámina número 7, gastritis crónica con atrofia glandular severa y metaplasia intestinal. 7, gastritis crónica con metaplasia intestinal, con atrofia glandular severa y metaplasia intestinal. Tenemos dos fragmentos de mucosa gástrica. Tenemos acá los dos fragmentos, producto de la biopsia endoscópica. Hay una ausencia de glándulas, prácticamente no quedan nada de glándulas. Las glándulas han sido destruidas por el proceso inflamatorio, o sea, por la gastritis. Entonces, una atrofia glandular severa, no queda casi nada. Lo que tenemos acá es epitelio foveolar, pero el epitelio foveolar tiene una metaplasia. Como ustedes saben, metaplasia significa cambio de un tejido diferenciado por otro que está mejor preparado para resistir un estrés particular. Entonces, el epitelio foveolar gástrico normal tiene células cilíndricas con vacuola de mucina. Pero acá vemos un epitelio de intestino con células caliciformes. Células caliciformes que no son propias del estómago. Las células caliciformes hay solamente en el intestino. Y también hay en epitelio respiratorio, por ejemplo, ¿no? Pero no en el estómago. Vemos células caliciformes. Es una metaplasia intestinal porque hay células del intestino en el estómago. También decimos gastritis crónica porque vemos células de la inflamación crónica. Acá vemos linfocitos, células plasmáticas, básicamente. Linfocitos, células plasmáticas, vemos algunos eosinófilos debajo del epitelio, lo que decimos lámina propia. Además de las células caliciformes, podemos ver unas células con gránulos rojos, que como ustedes recuerdan por histología, estas células con gránulos rojos se llaman células de Panet y son típicas del intestino. El estómago no tiene células de Panet, tiene el intestino. Si hay células de Panet en el estómago, entonces es una metaplasia intestinal, tal como estamos diciendo, ¿no? Acá tienen más células de Panet, eosinófilos, células plasmáticas, eosinófilos, linfocitos, etcétera, ¿no? Pueden ver ustedes la inflamación, pueden ver la metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal es consecuencia de la gastritis crónica y la desaparición de las glándulas es consecuencia de su destrucción por la gastritis crónica también. Bueno, esto es lo fundamental en esta lámina. Observen, tomen un par de fotos y después vamos a pasar a la tercera lámina del día de hoy.
Lámina número 8, gastritis crónica no atrófica. Esto para comparar con la lámina precedente. La lámina precedente tenía atrofia glandular. No había glándulas, habían sido destruidas por la gastritis, pero acá sí hay glándulas. Tenemos igualmente dos fragmentos. Este es uno de los fragmentos y este es el otro. También hay una gastritis crónica, pero acá no se observa la desaparición de glándulas. Hay tejido glandular, lo podemos reconocer acá. Podemos nosotros reconocer el tejido glandular. También el epitelio superficial. Hay una gastritis crónica. Si vemos a mayor aumento, vamos a encontrar linfocitos, células plasmáticas. También hay algunos neutrófilos, algunos eosinófilos, en fin, ¿no? Entonces hay una gastritis crónica, pero no hay atrofia. Existe la capa glandular con características normales. También hay folículos linfoides, como este, consecuencia de la inflamación crónica. La presencia de folículos linfoides, que en el estómago no es normal, o sea, en el estómago normalmente no debe haber folículos linfoides, pero cuando hay, significan simplemente inflamación crónica. En un folículo linfoide, los linfocitos se acomodan formando nódulos. Acá tenemos también un folículo linfoide, otro folículo linfoide, pero no hay atrofia. Podemos reconocer la capa glandular también acá. Este es el epitelio superficial o epitelio foveolar, que no tiene metaplasia intestinal tampoco, porque este es un epitelio normal del estómago, cilíndrico simple con vacuola de mucina. En cambio, en la lámina anterior veíamos epitelio intestinal. Y esta es la lámina propia, perdón, esta es la capa glandular que presenta las glándulas fácilmente reconocibles.
Es que esto sería el tejido. Sí, Y en caso de sería esto. sí. Lámina 9, hiperplasia glandular y estromal de la próstata. Ya ustedes saben que el término hiperplasia significa aumento en el número de células de un determinado órgano o tejido. Para que aumente el número de células de un órgano o tejido tiene que haber proliferación. Las células tienen que ser capaces de experimentar mitosis. Acá tenemos una hiperplasia glandular y estromal. Quiere decir que proliferan las glándulas, pero también prolifera el estroma. Todo este tejido entre las glándulas, que es un estroma fibromuscular, porque tiene músculo liso. Ustedes pueden, a mayor aumento, se puede reconocer las fibras musculares lisas del estroma, ¿no? Son estas que se ven bien eosinófilas. Entonces tienen tejido conjuntivo y músculo liso. Es un estroma fibromuscular que también prolifera junto con el tejido glandular. Respecto al tejido glandular, podemos observar una doble capa. Hay una capa de células basales, que se ven acá horizontales, y una capa de células glandulares cilíndricas con vacuola de mucina, que pueden formar varias capas en algunas zonas, ¿no? Microscópicamente tenemos también la secreción, que puede deshidratarse y queda como un material insipizado dentro de los lúmenes de los túbulo-alveolos de las glándulas. Microscópicamente, una próstata normal es muy similar a una próstata hiperplásica, microscópicamente. Sin embargo, la diferencia está en el tamaño de la glándula, en el peso de la glándula y en el cuadro clínico. El cuadro clínico, como seguramente han escuchado antes decir, de la hiperplasia glandular y estromal de la próstata, es obstrucción urinaria, porque la próstata en el varón se ubica debajo de la vejiga y rodeando la uretra prostática. La hiperplasia tiende a suceder en la zona de la próstata que está orientada hacia la uretra. Hay una hiperplasia nodular. A dicho nivel, entonces hay una obstrucción. Cuando el caballero quiere orinar, tiene dificultades, tiene que hacer fuerza, tiene que pujar para orinar. El chorro tiene poca fuerza. Inclusive cuando orina se puede mojar la ropa, se puede ensuciar la ropa porque el chorro tiene muy poca fuerza. Termina de orinar y puede seguir habiendo un goteo. Hay orina residual, no puede vaciar la vejiga después de ir al baño. Queda con orina residual, que es un caldo de cultivo para infecciones, ¿no? Entonces el varón empieza a presentar infecciones urinarias, además de la obstrucción. Microscópicamente, como les decía, es igual una glándula hiperplástica de una glándula normal, y también les he mencionado que la diferencia está en el tamaño de la glándula, en el peso y en el cuadro clínico. Pueden observar este caso por
unos minutos y después continuamos con la quinta lámina de la práctica de hoy día.
Lámina número 10, atrofia endometrial. Es un corte de pared uterina que presenta el endometrio atrófico. El motivo de la atrofia es la menopausia. La mujer deja de ovular. Entonces, al dejar de ovular, ya el endometrio no tiene la secuencia hormonal normal, o sea, los primeros 14 días predominio de estrógenos y los segundos 14 días predominio de progesterona producida por el cuerpo lúteo. Eso ya desaparece. Entonces, no hay actividad hormonal que actúe sobre este endometrio. Lo que observamos son glándulas endometriales tubulares sumamente pequeñas y espaciadas. Lo demás es miometrio. El miometrio no tiene mayor dificultad, no tiene tampoco anormalidades, es un miometrio normal, pero nos concentramos en el endometrio que presenta la atrofia. Ya ustedes saben la definición de atrofia. Y microscópicamente, repito, glándulas pequeñas, tubulares y espaciadas.
Lámina 113A, hiperplasia endometrial no atípica. Tenemos entonces producto de un crustáceo uterino, tejido endometrial, ¿no? Ya ustedes saben la definición de hiperplasia y lo que podemos observar es glándulas endometriales de aspecto apiñado, o sea, muy cerca unas de otras y con una dilatación leve. El endometrio, la glándula endometrial tiene un epitelio de tipo proliferativo, o sea, hay 2 o hasta 3 capas. Y el lumen está ligeramente dilatado. La hiperplasia tiene que ser lo contrario de la atrofia, ¿no? En el endometrio con atrofia que acabamos de ver, las glándulas están muy separadas y eran pequeñas. Acá más bien las glándulas están dilatadas y están muy cerca unas de otras. Hay un aspecto apiñado. ¿Cuál es la causa de la hiperplasia endometrial? Exceso de estrógenos. El hiperestrogenismo. ¿En qué casos hay exceso de estrógenos? Por ejemplo, cuando hay ciclos menstruales anovulatorios, no hay ovulación, entonces se produce una hiperplasia endometrial. Acá podemos ver también glándulas pegadas unas con otras y con dilatación. Un epitelio de tipo proliferativo con 2 a 3 capas. Un exceso de estrógenos por ciclos menstruales anovulatorios, no hay ovulación. Tumores productores de hormonas femeninas. Por ejemplo, tumor de células de la granulosa del ovario. Produce hormonas femeninas, por lo tanto, hiperplasia endometrial. Fibrotecoma también produce hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es una patología, aunque en realidad es un fenómeno adaptativo, pero lo estudiamos como una patología que puede servir de base para que se desarrolle un cáncer, ya que la hiperplasia endometrial puede evolucionar primero hacia hiperplasia endometrial atípica y después hacia adenocarcinoma endometrioide de endometrio. Por más que sea un fenómeno adaptativo, no es inocuo. Hay casos que terminan en cáncer. No es la mayoría, evidentemente, pero sucede. Revisamos la hiperplasia endometrial no atípica. No, esta, hiperplasia. No atípica. No atípica.
118. Hipertrofia e hiperplasia de músculo liso de pared uterina debido a gestación. Entonces, es la pared uterina de un útero gestante. Se tuvo que realizar la histerectomía después de que la persona dio a luz porque tenía un problema de placenta acreta, que eso después ya lo vamos a estudiar, pero hubo una anomalía durante el parto, entonces hubo necesidad de que después que dé a luz extraer el útero, ¿no? Como ha estado la persona recientemente embarazada, el músculo liso uterino tiene que sufrir hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia, proliferación celular, aumento en el número de células. Hipertrofia, cada célula se hace más grande, más gruesa, más larga. Y podemos reconocer acá el músculo liso se reconoce por el citoplasma eosinófilo y las fibras se ven engrosadas. También están ligeramente separadas. Entonces, se nota, yo creo, claramente la hiperplasia y la hipertrofia. Como es acá, por ejemplo, esta fibra muscular, este es el núcleo y en realidad la fibra muscular es bastante gruesa. Si la comparamos con lo que recordamos del músculo liso normal de la pared uterina, las células son mucho más delgadas y mucho más cortas. Como este es un útero gestante, hay áreas donde vamos a ver células del citotrofoblasto. Estas células multinucleadas corresponden al citotrofoblasto. Cuando el trofoblasto se encuentra en contacto directo con la pared uterina, como en este caso, hablamos de un caso de placenta acreta. Es una anormalidad que da sangrados posparto y a veces hay tanto sangrado que a la mujer que acaba de dar a luz se le tiene que extirpar el útero, tal como sucede en este caso, ¿no? No hay ninguna dificultad en reconocer la hiperplasia e hipertrofia en este útero gestante.
Sería la salida de este otro este. Sí, podría ser. Es típica, ¿no? Sí, diferente. Ajá. La última lámina del día de hoy. Observación del pigmento lipofucsina en un corte de vesícula seminal. Entonces tenemos acá vesícula seminal y con mayor aumento nos concentramos en el epitelio buscando un pigmento amarillo marrón denominado lipofucsina. Acá podemos fijarnos en el tono. Es un tono amarillo oscuro, está en el citoplasma. La lipofucsina es llamada también pigmento del desgaste. Es un acúmulo de restos de membranas dañadas por peroxidación de lípidos, o sea, membranas celulares dañadas por peroxidación de lípidos, formando complejos con proteínas y que la célula no ha podido eliminar. Son como una especie de cuerpos residuales de restos de membrana dañados por peroxidación lipídica. Tienen esa tonalidad amarillo oscuro. Esta es la última lámina. Tienen todavía algunos minutos para terminar de verla, sacar alguna fotografía y con eso hemos terminado la práctica.